Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Neus Sanmartí, autora del libro Evaluar y aprender, un único proceso. Estamos en un nuevo episodio de Café con Rosa Liarte y la verdad que tengo aquí, por así decir para mí, porque desde que me leí su libro es la madre de la evaluación, podremos decir así, tengo conmigo aquí a Neus Sanmartí. Hola, buenos días Neus, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar por aquí hablando. ¡Qué alegría! Contigo. Porque el tema evaluación, la verdad que es controvertido, es un tema que, como tú bien dices, no causa buena sensación ni al profesorado ni al alumnado. Y bueno, antes de empezar con la entrevista, ¿quién es Neus Sanmartí, para quien no conozca tu trabajo? Bueno, yo precisamente mi campo no es la evaluación, sino que mi campo, yo soy química de formación y me he dedicado todo el tiempo a ser profesora de ciencias tanto en primaria como en secundaria. He trabajado en las dos etapas y también en la universidad. O sea, a partir de un momento pues he sido profesora de la Facultad de Educación, tanto de futuros profesores, maestros de primaria como de secundaria. O sea que este ha sido un poco el recorrido que he ido haciendo. Pero mi especialidad es la enseñanza de las ciencias. O sea, lo de la evaluación ha llegado tarde. Bueno, pero creo que algo va relacionado con la ciencia, es la evidencia, ¿no? Y algo... Sí, exacto. Sí. ¿Y cómo aterrizas con la evaluación, Neus? Bueno, yo fue porque estoy hablando de hace 30 años casi, no, sin casi, en el que empezamos con... cuando empezaba la LOCSE a ponerse en marcha y nos pidieran a un compañero y a mí, un compañero de matemáticas y a mí, que hiciéramos una formación de profesores en unos institutos. El Ayuntamiento de Barcelona fue en aquel momento lo que nos pidió para preparar a los profesores para implementar la LOCSE. Y cuando hicimos, y esta era una previsión a 4 años, o sea que era una formación interesante porque no era aquello de un cursillo, sino pensar una formación a 4 años vista. Y estuvimos con unos centros y fue muy interesante porque al final del primer año nos pidieron ¿y la evaluación? ¿Y la evaluación? O sea que siempre hablábamos de otras cosas y en mi caso era formación en el campo de las ciencias y mi compañero era de matemáticas. Y entonces íbamos, nos preguntaron los profesores la evaluación. Tanto él como yo no teníamos ni idea de evaluación. Y yo siempre explico además que no solo no tenía ni idea, sino que odiaba el tema. Yo me imagino que nos pasa y yo creo que cuando lo explico muchos profesores se sienten muy en la misma línea, ¿no? Porque para mí la evaluación era el tema más inútil, yo pensaba, me gusta todo lo de mi profesión, me gusta preparar clases, me gusta hacer clases, pero no me gusta evaluar. De tal forma que incluso en la universidad, cuando llegaba el tema de evaluación, yo siempre pasaba. Tenía un compañero de pedagogía y le decía, lo haces tú. Total que ya os podéis imaginar que pues unos años después, cuando con este compañero nos vimos, me dijo la famosa frase, ¿quién te ha visto y quién te ve? O sea, porque a partir de que estos profesores nos lo pidieron, pues con este compañero dijimos, vamos a estudiar qué hay de evaluación. Y claro, de evaluación que sabíamos, lo que sabemos todos, nos han dicho, ¿no? Aquello de evaluación inicial, formativa, sumativa, pero nunca me había dicho nada. Y lo que para mí fue muy interesante que en aquel momento, buscando artículos, buscando qué conocimientos se habían sobre el tema, encontramos un artículo que acababa de salir en una revista francesa de pedagogía, en la revista francesa de pedagogía, que hablaba de una evaluación que le llamaban evaluación formatriz, o sea, formadora. Y la primera lectura, así rápida, o la primera cosa, nos pensamos, bueno, esto va otra vez de otro nombre. Ahora ya no sumativa, formación, ahora otro nombre. Pero estuvimos leyendo, era un artículo largo, profundo,
y lo estuvimos releyendo, estudiando y dijimos, no, aquí hay algo más, aquí hay algo que es muy diferente. Entonces estuvimos discutiendo con este compañero, interpretando lo que decían. Era muy interesante porque también daba evidencias, decía que ellos lo habían aplicado en el sur de Francia, en institutos, en liceos franceses, y que los liceos que aplicaban esta evaluación tenían muy mejores resultados en las pruebas externas, en las reválidas que hacían en Francia sobre los diferentes temas. Claro, esto también nos interesó, que nos dijeran que esto funcionaba, pero es que ya nos gustó la filosofía, lo que había detrás, coincidía mucho más con nuestro punto de vista. Total que cuando lo supimos un poco, se lo explicamos a los profesores. Mirad, hemos encontrado esto, nos parece interesante, pero nosotros no sabemos nada. ¿Queréis que aprendamos juntos sobre el tema? Y dijeron que sí. Total que estuvimos 8 años trabajando con estos profesores. No veas. O sea que fue muy interesante. Aún ahora somos no más allá de amigos. Ya ves. Pero que son expertos en el tema. Podrían hacer esta charla, en vez de hacerla yo, hacerlos ellos, porque fue súper interesante y claro, hicimos todo un trabajo de investigación detrás también de qué había y al mismo tiempo ya lo fui trabajando con otras escuelas en primaria, esto eran institutos, fuimos trabajando en escuelas de primaria, etcétera, o sea que esto no ha parado. Muy bien, pues estuvimos trabajando también con escuelas de primaria al mismo tiempo y por tanto se fue ampliando con muchísimas más experiencias de muchos profesores y lo que vimos es que esto funcionaba, o sea que esto interesaba. Lo que también es cierto es que actualmente con el paso hubo un tiempo en que se dejó de hacer. Muchos profesores, pues esto cambia la escuela, cambian las direcciones, cambia lo que sea y se dejó hacer. Pero en estos momentos de trabajo por competencias, el tema ha vuelto a resurgir muchísimo. O sea que ahora ya está mucho más generalizado, hay muchos más profesores, escuelas y en tiempos de pandemia también, o sea, es cambiar la concepción de la evaluación y ha habido mucha más suma de escuelas, profesores, maestros que están trabajando en este tema, lo cual me parece muy interesante. No sé si dentro de 10 años, si nos volvemos a encontrar, aún está así, pero yo creo que sí, que esto ya no tiene vuelta atrás. Pues sí, yo soy alumna de la LOCSE, ahora que estabas hablando eso, a mí me pilló todo ese cambio como alumna, Yo me acuerdo, mis profes que cambiaron la forma de evaluar, porque a mí me pilló el cambio estaba en sexto de GB y pasé a primero de eso, aunque continué en el cole, me pilló todo ese cambio. Bueno, pues sí, fue una locura. Claro, la primera idea fue fue la primera gran cambio de ley educativa en la democracia. Por tanto, para muchos profesores les parecía que si aplicaban los principios de la LOCSE, por decirlo así, pues los resultados eran buenos. ¿Y qué vieron? Que no es verdad. Claro. O sea que había de haber un cambio más profundo. Entonces, por eso se hicieron esta pregunta a los profesores. Bueno, y entonces, la evaluación, ¿cómo evaluamos? Pero ellos pensaban en plan de decir cómo ponemos las notas o cómo ponemos recogemos datos la o calificación, calificar. Pero cuando les planteamos otra forma de verla, que es la que recogimos del artículo que he dicho de referencia, pues entonces fue el cambio, fue muy interesante. Bueno, Neus, menuda intro, pero no hemos hecho la pregunta del podcast, ¿qué es para ti la educación? Bueno, precisamente este siempre es un tema discutido, pero yo creo que es una profesión, la educar, y que comporta aplicar procesos que siempre han de encontrar un equilibrio entre dos extremos. Lo hablábamos el otro día precisamente con compañeras. Un equilibrio entre ayudar a que los jóvenes, los niños, las niñas, todos incorporen, construyan, digamos la palabra que queramos, pero aprendan lo que serían el conocimiento cultural construido a lo largo de la humanidad,
y queremos que no estén en la época, para decirlo así, de Aristóteles, sino que hayan aprendido, que se apropien de este conocimiento que se ha generado a lo largo de los siglos, pero al mismo tiempo queremos que sean críticos, que sean capaces de decidir que esto no les gusta, lo que se ha generado, y que sean capaces de generar nuevo conocimiento. Por tanto, es un equilibrio entre transmitir y hacerlos críticos y que ellos vayan por otro lado, que no sea el de decir esto lo repito y ya está, sino que es construir. Y este tipo de equilibrio es muy difícil de conseguir, porque hay siempre escuelas que hacer que los niños hagan lo que quieran, por decirlo así, o que descubran el conocimiento, no se descubre, necesitas de una persona que te ayude a construirlo. O bien está el otro extremo, que son los que van transmitiendo solamente y que, bueno, críticos nada, tú has de decir lo que yo digo y no digas nada más. Y encontrar este equilibrio no es fácil. Pues sí. Lo que sí, la gran pregunta es ¿para qué evaluamos? Porque es lo que te comentaba antes, ¿no? Creo que muchas veces el fin está en la calificación, que es cierto, tenemos que calificar, no hay otra, hay que poner una nota, ¿no?, numérica, pero en sí el sentido de por qué evaluamos, Neus. Sí. Bien, para mí es la pregunta clave, porque si no cambiamos este chip, si estamos siempre pensando que evaluar es solo calificar, que también estoy de acuerdo que es una de las funciones, no cambiará nada. O sea que lo primero que hay que cambiar es pensar que la evaluación es básica para aprender, precisamente, para construir, para apropiarse de este conocimiento lo mejor posible. Y por tanto, la finalidad es el aprendizaje. Entonces, la calificación es lo que viene detrás. En este sentido sí que estoy de acuerdo, ¿no? Que viene detrás porque es cuando he aprendido, compruebo que he aprendido. Si aprenden, la calificación no es problema para los profesores. Pero el gran tema es cómo conseguimos que la evaluación ayude a aprender más. Y esta es la finalidad primera de la evaluación. Muchos profesores piensan, es que evaluando conseguimos que estudien más, ¿no? Porque vamos diciendo, esto vale para la nota, este trabajo vale tantos puntos y nos parece que así aprenden más, pero esto no es aprender, esto es conseguir encontrar los recursos para que me salga un número adecuado, pero esto no es aprender. Y esta es la diferencia importante, es conseguir que aprendan. Tú tienes una frase muy buena en tu libro que me gusta, que dice, hay que diferenciar en el lo he explicado, por lo tanto los niños lo han aprendido. Y es que tú lo expliques no quiere decir que tus alumnos lo hayan aprendido. Esa es clave, ¿no? Sí. No, yo creo que esto todos lo sabemos, ¿no? Lo que pasa que no queremos, lo que pasa que muchas veces decimos, no lo hacen bien luego, pues yo lo he explicado bien, pero no lo hacen bien porque no han estudiado, no han sido, o es poco inteligente, también le decimos, pero siempre damos la culpa al otro, ¿no? Cuando puede ser que el proceso que hemos planteado no ha ayudado a los que aprenden a autorregular a partir después de una explicación, que no digo por qué no, pero cada uno construye sus ideas y entonces la función de la evaluación es regular esto, es ayudar a rectificar, a revisar, a mejorar la primera idea que uno va construyendo, que es normal que no sea idónea, no sea correcta, y esto es absolutamente, a todos nos pasa. Precisamente una cosa que siempre digo es que si no se equivocaran, o sea, si un estudiante lo hace bien a la primera, es que no aprende nada. Quiere decir que ya se lo sabía. Ya se lo sabía o ha copiado. Entonces tampoco es una buena... O sea, que lo normal es equivocarse. Y esto detrás hay, por tanto, el cambio en la concepción del error. O sea, que esta visión de evaluación que estoy diciendo, cuando piensas que la finalidad es aprender, detrás hay que pensar que equivocarme es bueno, porque equivocarme me permite aprender, no es algo malo. Pues sí, totalmente de acuerdo. De hecho, has hablado de una palabra clave que es la autorregulación, que creo que para mí la palabra de moda este año es el feedback, ¿no? La retroalimentación. Qué importante es ese feedback. De hecho, tienes un capítulo en el libro hablando solamente de feedback, ¿no? Qué importante. Sí, y es muy importante, pero fijaros,
O sea, yo digo, bueno, ahora está de moda la palabra feedback, pero ¿con qué la relacionamos de lo que hacemos hasta ahora? Porque todo tiene una continuidad, no es algo nuevo, es que antes no hacíamos así. ¿Qué pasa? ¿Qué hacíamos? La palabra corregir. Estamos de acuerdo. Lo que hacemos los profesores, los docentes, es corregir. Bien, yo siempre digo que y esto sí que está muy investigado, hay muchas pruebas de que es la tarea más inútil que hacemos los docentes, dedicarnos horas a corregir. Y no me digáis que es la tarea más pesada y que odiamos, pero no hay forma de sacárnosla de encima, porque nos parece que si no corregimos falla algo. Corregimos, ¿qué consiste? Pues de hecho es en dar un feedback, ¿no? En dar una retroalimentación. Pero ¿cuál es el problema del feedback clásico? Que no sirve para ir más adelante. Dice al estudiante que ha hecho bien o que no ha hecho bien. Generalmente que ha hecho mal. O sea, normalmente no remarcamos lo que se da por descontado, que ya no ponemos comentarios, pero ponemos comentarios de todo lo que está mal. Pero el comentario es un tachón o decir esto te has equivocado o esto no está bien, o etcétera. Pero no damos caminos para ir hacia adelante. Por tanto, en este momento lo que se está hablando mucho en todo el campo de investigación del tema es del feed forward, o sea, cómo ir hacia adelante. O sea, no ir hacia atrás, el feedback, como lo he hecho antes, sino a partir de aquí, ¿qué te digo o qué te ayudo o qué me ayuda un compañero o qué yo ayudo a un compañero, que es lo mejor, para avanzar, para mejorar? Y este es el gran reto del feedback actual, que no se quede en qué he hecho, Yo incluso he visto muchas coevaluaciones en las cuales unos estudiantes se evalúan el otro, pero también le dicen, pues esto no lo has hecho bien y ya está. No, es que cuando nos coevaluamos siempre determinar ¿y ahora qué te recomiendo para mejorar? ¿Cómo podemos? ¿Qué me parece que podrías hacer? O yo, ¿cómo lo he hecho? Que me parece te puede ayudar. Esto siempre es un aspecto clave de la retroalimentación actual, o sea, del feedback, no quedarse con el pasado, sino ir hacia adelante. Y esto es muy difícil, porque nos cuesta. Y además obliga a personalizar, porque cada estudiante puede ser distinto. Pues sí, Neus, la verdad que tienes razón y me ha apuntado aquí lo de feed forward, no feedback para atrás. Qué buena esa no la tienes en tu libro, No, Esta es nueva. Es más moderna, exacto. Pues quién te iba a decir, ¿no? Que sin trabajar la evaluación has terminado escribiendo varios libros sobre esto y la verdad que siempre aprendo con algo que leo tuyo, porque sí, es un tema que nos trae de cabeza. Y también creo que hay muchos profes que no tienen claro los conceptos de evaluación formativa, formadora, que es coevaluación, heteroevaluación. No sé si nos puedes hacer así un poco un resumen de estos tipos de evaluación que hay, ¿no? Bien, estoy de acuerdo. Al final, en lo de la evaluación siempre hay muchos nombres, y aquí es siempre, a veces casi un debate, sobre los nombres, y lo importante es la idea que hay detrás. Por eso decía que la idea importante que hay detrás es la finalidad, la finalidad. Por tanto, entonces, cuando hablamos de formativa, pues ¿qué quiere decir? La finalidad es ayudar a corregir errores, a revisar las dificultades y avanzar en esta idea. Esto sería la evaluación formativa. Ahora, ¿qué diferencia lo que llamaríamos la formativa de la formadora? Esto que os decía que aprendimos nosotros con aquel artículo. La diferencia fundamental es que la formativa de toda la vida es el docente el que la hace. O sea, es el docente el que dice esto está bien, esto lo puedes mejorar, esto has de ir adelante, esto yo te recomiendo que hagas esto etcétera. Es lo que hemos hecho toda la vida. Y esto es lo que se llama formativa. Y la formadora, la diferencia es que es el propio estudiante que ha de tomar las decisiones. Si siempre somos los adultos que vamos diciéndole al que aprende, has de hacer esto o lo demás, nunca los haremos autónomos. Y los buenos aprendices son autónomos. Son estos que no es que lo hagan bien todo, sino que tienen capacidad de reconocer si lo están haciendo bien, por qué
y qué decisiones tomar para ir hacia adelante. Por tanto, ¿por qué es interesante para mí la evaluación formadora? Porque lo que busca es esta autonomía, que aprendan a ser autónomos autorregulándose. Para conseguir esto va muy relacionado con la coevaluación y la autoevaluación, y ahora hablamos sobre estos términos, que sería pues la heteroevaluación es precisamente la del docente, o sea, de dos personas muy diferentes. O sea, un adulto que sabe bastante y que ayuda al otro. Esto es una heteroevaluación, se llama así normalmente. En cambio, la coevaluación es entre iguales, o sea, entre estudiantes que están teniendo el mismo problema, etc. Y la autoevaluación es el que se hace uno mismo. Lo que hemos comprobado, y esto también está investigado, es que si tú dices a un estudiante autoevalúate, nos cuesta a todos mucho, y todos tenemos la experiencia de haber escrito un texto, revisárnoslo, o sea, volverlo a leer y corregir cosas y no darnos cuenta de errores. En cambio, cuando miramos a un compañero, vemos muy fácilmente todos estos aspectos en los que ha fallado. Y al verlo en ellos, dices, yo también me he equivocado en eso. O sea que al mismo tiempo te estás autoevaluando. Por tanto, la coevaluación es básica para aprender a autoevaluarse, porque solo diciendo autoevalúate no funciona. O sea, por tanto, entre iguales, hacer esta ayuda entre iguales funciona muchísimo más que más. El docente también de tanto en tanto ha de hacer, evidentemente, pero lo básico para conseguir esta autonomía es entre iguales. No sé si vemos. Y luego vendría la sumativa, que a mí es un término que no me gusta nada, porque claro, viene de la idea que el resultado es sumar y dividir, ¿no? Hacer promedios. Y claro, esto no es la evaluación sumativa ni mucho menos. Me gusta más llamarla, otras palabras, calificación, porque calificamos y decidimos pues a qué nivel se ha llegado, o acreditamos, que en la universidad se utiliza mucho, pero a mí es una palabra que prefiero, porque lo que estamos es acreditando que hemos aprendido hasta un cierto nivel. Y no pasa nada. Bueno, todos y desmitificando la idea que hemos de ser de 10 en todo. Que esto pasa mucho en las familias y todos los profesores queremos que sean de 10 en todo. Y yo digo, yo no soy de 10 en todo, ni mucho menos. Y hay cosas que tengo necesidad de pedir ayuda de alguna persona que sabe más que yo, que es más experta, que me ayude. Por tanto, es también cambiar la concepción de que en todo hemos de ser de 10, no. O sea, cada uno es experto en unas cosas, sabe más de unas, pero ha de saber, con ayuda de otros, resolver los problemas. O sea, no es necesario, o sea, yo para hacer algo que no sé mucho, tengo que tener la capacidad de que si pregunto a uno que sabe más, con lo que me dice, yo pueda ser autónomo haciéndolo. Ser competente. Exacto. Eso es, ser competente, tener habilidades y ser resolutivo, porque una calificación de 10 no te va a buscar el trabajo mañana, o sea, exacto. ¿no? Exacto. Te puede ayudar, pero no te va a dar las habilidades que quizás te pidan en un puesto de trabajo, ¿no? Exacto. Está hoy muy comprobado que las empresas estas importantes no se basan en las notas, no piden expedientes, piden una serie de capacidades que van relacionadas con esto que estoy diciendo, esta capacidad de autonomía, de corregirse, de aprender con los demás, de saber, reconocer que estoy haciendo bien y mal es más importante que no hacerlo todo bien. Pues sí, tú sabes que yo intento integrar todo el tema de la evaluación con el uso de las TIC. De hecho, muchísima gente me conoce pues por el uso de Idoceo o por Corrubris, que es una maravilla que Jaume hizo esta herramienta para la coevaluación. Pero una pregunta que siempre me dicen los docentes, no falla cuando enseño coevaluación, es, claro, los niños se ponen nota entre ellos y lo que hacen con la coevaluación es aprobarse entre ellos. Y yo siempre recalco de que eso a mí no me sucede, que cuando creas una cultura de la evaluación en tu clase y realmente los niños están acostumbrados a esto, lo que conseguimos es realmente incluso que ellos sean más críticos, se dan hasta cuenta de errores que yo no me había dado cuenta como docente, me ha pasado. No sé si a ti te vienen con lo mismo con la coevaluación, pero la gente es reticente porque piensa que los niños lo que van a hacer es aprobarse. Sí. Yo creo que lo piensan y no lo han probado. O bien lo prueban demasiado pronto.
hay otro problema. Esto se ha de aprender, como todo, y todo lo que requiere aprender requiere tiempo. Yo siempre digo que al principio no pongamos notas nunca, ni nosotros ni ellos. O sea, que han de descubrir la otra evaluación. Y cuando descubren que esta evaluación les ayuda a aprender y a tener mejores notas luego, entonces no hay problema, y no lo hacen. Pero al principio se han de trabajar mucho todos los valores que hay detrás, y por tanto no podríamos decir yo nunca he hecho que se autoevalúen y les digo la semana próxima autoevaluaros. Esto no serviría. Tiene que haber todo un aprendizaje de cómo hacerlo, de para qué hacerlo, el por qué es muy importante, y esto lo descubrirán al final. Nosotros hemos comprobado en los centros que trabajamos que es estadísticamente, siempre hay estudiantes que tardan más, pero son 3 meses. O sea, 3 meses en que el profesor y con los estudiantes ha de trabajar esta idea, ha de ponerla en práctica, pero sin poner calificaciones. Y esto a veces cuesta, porque los estudiantes te van pidiendo, ¿y esto cuánto vale para la nota? Y esto no sé qué. Entonces, al principio has de estar muy convencido y promoverlo y trabajarlo, y además trabajando mucho los valores, la empatía, cómo se lo digo a un compañero cuando no me parece suficiente bien, cómo gestionamos todos las emociones que nos genera cuando nos dicen esto lo has de mejorar. Pues esto a todos nos genera. Lo importante no es no tenerlas, sino saberlas gestionar. Todo esto son competencias o son aspectos que son tan importantes para realmente que la evaluación formadora, esta que estoy diciendo, entre iguales o autoevaluación, funcione de verdad. Y a partir de aquí no hay problema. Yo os aseguro que incluso, lo tenemos comprobadísimo, incluso las familias con las que luego lo ven, porque también las familias piensan al primero, se pondrá muy buena nota, esta profesora les ayudará. Nos han dicho al final, pues hemos visto que no, que incluso se pone peores notas que la profesora, incluso yo le pondría. O sea que cambia totalmente, pero ha de haber un aprendizaje, como en todo. Y si no es algo que es automático, porque tenemos mucha tradición contraria. Sí. O sea, no sé si estarás de acuerdo. Sí, porque de hecho yo siempre cuando recibo un primero de eso, que es donde comienzo, yo lo que intento es tener continuidad, peleo mucho eso en el instituto, de que luego al año siguiente me den la misma clase porque puedo avanzar, ¿no? Y lo que tú dices, el primer trimestre es clave para ir enseñando todo esto y luego practicar en el segundo y el tercero pues toda esta coevaluación si tienes alumnado que nunca ha trabajado de esta forma, ¿no? Exacto. Pero es poquito a poco, yo siempre lo digo. Y bueno, en eso Santiago Moll tiene una frase que lo dice muy claro: en la escuela es tiempo, y muchas veces queremos implementar cosas de un día para otro y no es solamente el cambio del docente, sino también le estás cambiando el paradigma al alumnado, ¿no? Exacto. Y a las familias muchas veces, porque claro, las familias también presionan la idea, etcétera, los compañeros, Por ejemplo, estudios que habían hecho los franceses sobre los resultados habían comprobado que cuando eran varios profesores del mismo curso y de distintos niveles que trabajaban de esta forma la evaluación, los resultados eran mucho mejores que si solo eran unos cuantos profesores aislados que lo hacían. O sea, esto no hay duda, por tanto requiere un trabajo en equipo, porque es cuando es más eficaz todo el trabajo. El primer año puedes perder tiempo, que diríamos, en todo este aprendizaje, pero luego los profesores nos decían, es que lo ganamos, porque como son autónomos, ahora ya no tenemos que estar repitiendo cosas que antes hacíamos. Pero el primer año tuvimos que ir despacio, y incluso nos explicaban, bueno, tenemos datos de estudiantes que en el segundo año, empezando en primero de eso, en segundo de eso, decían, ahora entiendo todo esto que me estás haciendo hacer. Me ha pasado decía con la mis profesora, O sea, en segundo. O sea, ya digo que lo normal, estadísticamente, sí que hemos visto cambio importante en 3 meses, pero hay estudiantes que necesitan todo un año para hacer este cambio de chip de la evaluación. Eso mismo que me acabas de decir me pasó el año pasado. Yo tuve cuarto, pero los tuve anteriormente en tercero de eso, e implementé todo esto que comentas. Y en cuarto del año pasado, tenía unas alumnas que me decían, por fin no me centro en lo que saco de calificación, sino estoy entendiendo que quiero aprender, porque es que yo detectaba eso. A mí cuando un alumno
alumno me dice, señor, ¿cuánto me queda de media? ¿Cuánto tengo que sacar para la media? Yo ahí fue cuando dije, tú estás centrando en la nota, pero no te estás centrando en el aprendizaje. ¿Dónde estabas en historia y dónde has llegado ahora, ¿no? Yo para mí, cuando a mí me plantearon esa pregunta, yo cambié totalmente el chip de la evaluación, y el año pasado me pasó con una alumna, ¿no? que me decía, yo estaba obsesionada con las notas y por fin lo que estoy centrándome es en lo que aprendo. Ya llegará la nota y sé que llegará bien, pero porque estoy aprendiendo y sé que con lo que estoy aprendiendo llegará una buena calificación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero esto quiere decir tenerlo muy claro los docentes, porque claro, como hay una presión ambiental diferente, fácilmente abandonamos, ¿eh? Y este es el gran problema que tenemos, que como muchos aprendizajes requieren tiempo y no vemos resultados rápidos, abandonamos. Y esto es lo que hemos de evitar seguro, ¿eh? Porque si queremos resultados se necesita tiempo, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Uh-huh. Y temas ya para este podcast que nos queda por tratar. Por un lado, las rúbricas. Las rúbricas que se han puesto también tan de moda. Un buen uso, también hay mal uso, que yo lo he detectado también cuando doy formaciones y demás. ¿Qué podrías aportar de ellas? Bueno, la rúbrica, ¿por qué ha nacido la rúbrica? Yo siempre me hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora estamos? Porque, claro, estamos hablando de una evaluación competencial que llamamos, que quiere decir que evaluamos saberes complejos, saberes que reúnen muchos saberes. No es saber la fecha de tal cosa, que es una cosa muy concreta, o tal fórmula o demás, sino que lo que queremos es, si lo saben aplicar, que quiere decir una serie de estrategias variadas y de conocimientos muy variados, ¿eh? Entonces, la rúbrica ha nacido precisamente para evaluar aprendizajes complejos. O sea, no sirve para evaluar, no es necesario para evaluar si saben o no algo concreto, sino la capacidad de aplicar. Esta es la primera idea. Por tanto, las rúbricas nacieron al mismo tiempo que ha nacido toda esta idea de que el aprendizaje, lo que es importante es esta competencia, esta capacidad de utilizar el conocimiento para hacer cosas, y esta me parece que es muy importante. Ahora, ¿qué ha pasado? Que sin tener clara esta visión, esta finalidad de la evaluación para el aprendizaje, que se ha hecho pues lo que se hacía siempre de las calificaciones, pasarlo a la rúbrica. Y claro, no cambia nada. Y no cambia nada, y además pues muchos estudiantes se quejan que han de leer mucho y que total, ¿para qué? O sea, no le ven el significado. Y claro, la rúbrica exige este cambio de la finalidad. O sea, la finalidad en el sentido doble, ¿eh? La finalidad de aprender y la finalidad de aprender un aprendizaje que llamamos competencial, o sea, complejo, que sirva para actuar. Y esta es, por tanto, esto requiere un cambio importante, ¿eh? Yo he visto, por ejemplo, en el Corrubrics que has dicho, lo he hablado con Jaume algunas veces, de que el gran problema, que el instrumento es fabuloso, que permite la autoevaluación, la coevaluación, comparar, y te da muchas facilidades la tecnología para aplicarlo, pero que luego se aplica puramente para poner notas y sacar medias, y no digo, esto tampoco tiene sentido, o sea y no analizar qué ha pasado, qué hemos de hacer para mejorar y demás, y es un ejemplo, o sea que un instrumento que fijaros, no es un instrumento de recoger datos, sino de analizarlos, sirve para analizar, para saber por qué estoy haciendo esto, qué tengo que hacer para mejorar, esta idea del feed forward, porque una buena rúbrica te tiene que dar información sobre qué de hacer para pasar a un nivel superior, y te dar cosas, pero normalmente la rúbrica la utilizamos solamente para calificar con criterios antiguos, no criterios nuevos, Por ejemplo, un criterio que siempre digo importante, lo que sería el nivel mínimo, el 5, tradicionalmente, y por eso mucha gente la utiliza la rúbrica para hacer medias, que digo no vale, es pensar en el 5 es hacer la mitad del trabajo bien hecho. O sea, he puesto una prueba, si han hecho la mitad de las cosas bien, pues
Un 5. Claro, ¿no? Esto no es ser competente. No sé si estamos de acuerdo, ¿no? O sea, hacer la mitad de las cosas y estas son importantes para actuar o no, ¿eh? Y en cambio siempre digo, por ejemplo, ¿qué sería un mínimo? Pues el estudiante que para hacer aquello ha necesitado una ayuda. Aquello que decía yo antes, cuando no soy experto en un tema, pido a alguien que me ayude. Si con esta ayuda yo lo hago bien, soy competente, pero soy competente a un nivel mínimo. En cambio, el 10 es el que me ha ayudado. Por tanto, esto cambia la concepción del 10. ¿eh? Claro. El 10 no es el que lo hace bien solo, pero no es capaz de ayudar. No. El 10 es el que es capaz de hacerlo él, pero además de ayudar a los demás, ¿eh? Y esto además, cuando hablas con las empresas, cuando hablas, en la vida, esto es importantísimo. Y esto define más el 10 que no el estudiante empollón que se lo sabe todo. Y trabaja para sí solo, Lo vemos un poco. Por tanto, los niveles de la rúbrica, la concepción de qué quiere decir un sobresaliente, qué quiere decir un experto, decimos las palabras que queráis, pero ha de cambiar porque está relacionado con la idea de competencia. Pero si no cambia nada. Yo siempre digo, y corrígeme si me equivoco, que la rúbrica realmente es competencial, tiene que tener un producto final, tiene que tener algo asociado, ¿no? Algo que el alumno sepa hacer, ¿no? O sea, tiene que ser competencial. A mí me ha pasado en mi claustro de gente que implementa rúbricas y me viene indignada y me dice, es que fulanito le marco los ítems y me sale aprobado y para mí no está aprobado, para mí está suspenso y se traen, dime cómo puedo hacer marcando estos ítems que salga el suspenso. Me han llegado a decir, y yo, es que no te puedo trucar la rúbrica, es que esa es la rúbrica. No sé si has vivido momentos así, pero yo en plan de, que no, creo que estás concibiendo la rúbrica para calificar y no para ver el proceso del niño, ¿no? Exacto, como decías, Corrubri es muy buena herramienta, pero tiene retroalimentación, pueden hacer comentarios. Yo obligo a mi alumnado a que haga esos comentarios. Esto es muy importante, ¿eh? Y has dicho lo clave. Yo digo, si la rúbrica la utilizamos para calificar, no vale la pena. Mucho trabajo para hacerla y la calificación la sabemos sin utilizar la rúbrica. Todos sabemos, este alumno sabe, este no sabe, este es competente, no lo sabemos. No es necesaria la rúbrica, es importante si sirve al estudiante para darse cuenta dónde está y qué hacer para mejorar. Por tanto, es para el estudiante, no para poner notas nosotros. Este cambio de concepción es muy importante en la rúbrica, porque si no, es mucho trabajo hacer una buena rúbrica. Y si no le sirve al estudiante para aprender, para mejorar, pues no vale la pena. Pues sí, yo ahí de acuerdo contigo. Yo, como te digo, que mis alumnos me decían la rúbrica Woman, ¿no? De la seño, porque yo asigno rúbricas a todo, pero con un sentido y una finalidad, y eso lo tenemos que tener siempre presente. Claro. ¿Que me ayuda a calificar? Claro que sí. Pero siempre regulando el aprendizaje y sabiendo que el alumnado tiene que hacer un producto final y finalmente trabajar unas competencias, porque al fin y al cabo, aunque tengamos criterios de evaluación por ahí, lo que tenemos que ver es si el alumnado es competente. Yo detecto también muchas veces que en una rúbrica lo que se hace es poner el criterio de evaluación en diferentes niveles. No sé si me explico. Por ejemplo, identifica la Segunda Guerra Mundial, identifica la Segunda Guerra Mundial muy bien, medio y muy poco. No sé si habrás visto ese tipo de rúbrica. Sí. Los pongo como ejemplos de malos ejemplos de rúbrica. Vale, que no cambia nada, es lo que decíamos toda la vida. ¿Cómo hacíamos? Notables, pues porque lo hace poco, no cambia nada. Esto no es una rúbrica ha de concretar mucho más, ha de decir, por ejemplo, lo típico, muchos me preguntan ¿cuántas faltas de ortografía puedo poner en cada nivel de la rúbrica? Y digo, es que el problema no son las faltas, el número de faltas, es el tipo de faltas, ¿entiendes? O sea que si yo pongo, pues en este nivel hace faltas de tal tipo o de tal otro. Esto ayuda al estudiante a decir, pues yo tengo que mejorar mi tipo, o el tipo de faltas, que cada tipo de faltas tiene una revisión, un forward para ir adelante diferente. No es lo mismo si son faltas de leyes fijas que de leyes que no son
de normas que no son fijas y reguladas para todos. O sea, cada tipo de falta es diferente. Por tanto, el problema no es el número, sino el tipo. Y cuando yo sé el tipo, puedo ayudarles a mejorar, y pueden ellos darse cuenta dónde está su fallo. Pero si dicen 5 faltas, pues la próxima vez tengo que hacer menos faltas. Esto no sirve para nada. No sirve para nada. O si dice 5 faltas, luego también sentarte con el grupo o con el alumno en concreto para ver qué faltas son y darle un feedback de que tiene que mejorar de esas faltas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pongo las faltas, pero luego tenemos que ver si hay varias del mismo tipo o lo que sea, ¿no? Esto es clave, por ejemplo, en este caso de la ortografía, para poner el ejemplo más sencillo, pero que utilizamos mal, pero ya lo podemos poner en la rúbrica, pues de las reglas que hemos trabajado en clase o que habéis trabajado en la clase de lengua no hay ninguna falta, pues esto es muy diferente a decir 10 faltas, porque en cambio de faltas de estas de normas que no son iguales para todos, es que incluso los adultos los hacemos, incluso los profesores se nos escapan, por tanto no es lo mismo hacer una falta de un tipo que de otro. Pues sí. Y esto es muy importante, ver la diferencia, y esto si lo recoge la rúbrica ya les da ideas. Luego cuando haces la discusión en grupo para mejorar, ya parten de un dato que yo tengo este problema, entonces te escuchan más, están más por el tema porque saben que han de mejorar aquello. Claro. Y el otro tema de evaluación controvertido y que también se escucha mucho, que he dado formaciones de ello, es el portfolio, que mucha gente también piensa que el portfolio es la libreta del niño y no es solamente una libreta. Creo que es muy importante la metacognición, que trabajar el proceso y para mí el portfolio, dime si estoy equivocada, pero es para mí trabaja fundamentalmente esta competencia de aprender a aprender, ¿no? De autorregularse y ver por dónde empezó y a dónde ha llegado, ¿no? Ahora es muy complicado trabajar el portfolio. Los primeros portfolios de mi alumno, yo también cuando doy formaciones lo digo, me encuentro fulanito no ha venido y Juanito y Antonio se han peleado. Es que eso no es un portfolio. Pero claro, ellos no saben hacer portfolio, entonces es también, como decíamos antes, un proceso que con el tiempo el alumnado comienza a entender para qué sirve, ¿no? Sí. No, el portfolio es el instrumento que reúne todo, más interesante, porque reúne los datos, porque han de aportar datos de qué estoy haciendo, han de aportar análisis, esto que llamamos metacognición, que es entender, me he equivocado en eso por tal motivo, por tal otro, y ahora he decidido hacer, y por tanto incluye la toma de decisiones. Por tanto, el portfolio es el instrumento rey, pero es muy difícil de aprender a hacerlo y utilizarlo. Por tanto, yo recomiendo mucho, ya no es un tema de un año, estos son de varios años. Sí. Empezar por un diario, que ya empiezas con la metarreflexión, o sea, solo un diario, decir qué hemos hecho hoy, cómo lo hemos hecho y qué he aprendido, que son preguntas más cortas, para aprender esto que llamamos a la metarreflexión, a pensar sobre lo que hago. Y el gran cambio es eso, porque muchos profesores pues dicen, bueno, yo ya les hago hacer un dossier. Lo típico en secundaria, sobre todo el dossier. Y el dossier lo recoge todo, y decimos todo lo que hay de ver el dossier, pues, y todas las hojas. Y te has dejado esta hoja. Al revés, el portfolio solo debe haber alguna de las cosas, pero las más significativas. O sea, el dossier ha de ser muy corto, ha de servir para recordar. Y si yo tengo un dossier con muchísimas hojas y muchísimos trabajos, ya nunca más lo voy a mirar. En cambio, el dossier ha de servir. Esto quiere decir que los profesores deberíamos utilizarlos para decir, coger el portafolios que hicisteis sobre escribir tal tipo de textos o para hacer tal cosa de historia de la civilización, y ahora vamos a ver cómo lo aplicamos, cómo vamos hacia adelante. Porque si no conectamos, si no lo utilizamos mucho, es una cosa que se acaba, se hace y adiós, queda olvidado. En cambio, lo interesante del portafolios es que es la memoria externa, o sea que lo podemos utilizar para que el estudiante vaya a
a recoger lo que había hecho, se acuerde de lo que había hecho y lo sepa ampliar, sepa avanzar. Si no, siempre repetimos lo mismo. En vez de repetir, decimos, vamos a ver, el portfolio que hiciste o la libreta, si quieres, pero bien hecha en este sentido. Pero no es lo mismo que un dossier, que es recoger cosas y el estudiante no sabe nada, solo es, y no lo vuelven a utilizar. Por tanto, el portfolio es el instrumento rey en este sentido, pero como es el más complejo, yo también digo que se ha de ir con cuidado. Y en secundaria, otra de las complejidades es que si cada profesor va haciendo un portfolio, pues al final los estudiantes se vuelven locos. Se vuelven locos de portfolio. Entonces, ¿cómo hacemos algo bien interrelacionado entre nosotros para que sea útil, pero al mismo tiempo no sea una carga para el estudiante que lo odie hacerlo, esta libreta, porque todos los profesores piden hacer lo mismo, y entonces ¿qué hemos de hacer para facilitar este trabajo? O sea, no es fácil. Yo en los institutos con los que trabajo no les es fácil aplicar el portfolio, o sea, no cuesta, Si lo hace un profesor solo, pues aún, pero cuando es el centro que lo hace como línea de trabajo es más difícil por la dificultad de hacer algo común. Hay experiencias muy interesantes, pero no es fácil. No es fácil. Lo que sí es interesante es que todos los docentes en secundaria trabajen el portfolio pidiendo más o menos lo mismo y demás. Exacto. Y poco a poco hacer una cultura del portfolio en el centro. Exacto, que lo vean. Que de hecho es los apuntes casi que hacíamos antes, pero bien hechos. O sea, tiene toda una serie de funciones que no podemos separar. O sea, si por un lado les hacemos hacer apuntes, por el otro les hacemos hacer pruebas de todo tipo. Hacemos muchas cosas, claro, el portfolio es algo más que no le ven el sentido. Pero si lo interrelacionamos, si es al mismo tiempo esta idea de apuntes, aquello a lo que voy a buscar para recordar, no es solo para decidir una nota, sino para lo que he tenido más dificultad, pues a ver cómo lo resolví, cómo superé estas dificultades, porque luego no nos acordamos de esto. Yo creo que la memoria externa todos tenemos experiencia de que es fundamental y actualmente con los medios, precisamente, con la tecnología, esto lo facilita. Mucho. Esta memoria, porque no es necesario que sea escrito todo, puede ser oral, puede ser esquemas, puede ser, y esto lo grabas, lo pones, puede ser hacerte un vídeo que lo explicas, y lo pones en el portfolio. O sea que la ventaja actual es que si todo ha de ser escrito, pues ya sabemos que hay muchos estudiantes que no te lo hacen, que fallan, pero cuando das medios diferentes, grabarte y explicar tú cómo lo has hecho y qué dificultades has tenido, y esto forma parte del portfolio. No hay que decir todo lo que sean los dibujos, los mapas de pensamiento, todas estas formas de comunicar que no sean la de escribir, lo típico de hacer un rollo del diario de toda la vida o lo que sea, sino porque la diversidad es importante y hay estudiantes que sí, que se te pondrán, y sobre todo las chicas se hacen más un diario metarreflexivo, pero a los chicos les cuesta más a veces. En cambio, hacer un esquema, un dibujo con cosas del ordenador, te lo hacen muy bien. O sea que no hay diversidad. Pues sí, Neus, estoy totalmente de acuerdo, es que, vamos, me está encantando esto, es que el tema de evaluación me apasiona, de verdad, es algo que como tú bien dices, siempre se trata al final de todas las formaciones, no se trata lo primero, y creo que es lo que más comedera de cabeza, por así decir, trae a los profes, ¿no? Y a las familias, porque el tema de las familias también, cómo informar, cambiarle también el chip de esta evaluación a las familias, cómo hacer, ¿no? Bueno, este tema de pensar siempre que la evaluación es el final del proceso de aprendizaje, esto sí que es un fallo. Fíjate que tú ya decías que tus alumnos te piden la rúbrica al inicio. Sí. Y esto lo tenemos comprobado. Yo en la universidad también pasa lo mismo, que al final el tema de la evaluación, cuando haces didácticas de lo que sea, siempre es el último. Y han sido los estudiantes que nos están pidiendo que sea
mucho más antes, que sea de los primeros, porque les va bien para preparar precisamente cuando han de ir a la escuela, tenerlo presente o para preparar sus clases, etcétera. O sea que este cambio de pensar que la evaluación es solo al final del proceso, sino que la evaluación empieza desde el inicio, porque si tú sabes dónde quieres llegar, el objetivo, sabes qué criterios has de tener en cuenta para saber si lo estás haciendo bien, si lo sabes antes, ganas terreno, o sea, ganas tiempo. O sea, este famoso problema del tiempo viene muchas veces porque los estudiantes hacen muchas cosas y no saben para qué las hacen. Sí. No saben por qué, no saben el objetivo. Yo que soy de ciencias, como os decía, y os puedo decir que van al laboratorio, hacen experimentos, pero tú les pides el objetivo. ¿Por qué estamos? ¿Qué estás aprendiendo haciendo experimentos? No tienen ni idea, con lo cual están perdiendo el tiempo. Porque si hago cosas y no sé por qué las hago, no aprenderé. Y sobre todo, si no sé, si tengo criterios primeros para saber si lo estoy haciendo bien o mal, pues claro, una vez han terminado y les dices esto, un criterio para decidir que lo has hecho mal o que lo has hecho bien es este. Pues la mayoría de estudiantes dicen, me lo podrías haber dicho antes y yo lo hubiera tenido en cuenta. Por tanto, este tema del final y el principio es muy importante. Y relacionado con todo eso, también va el tema de las familias. O sea, ahora imaginar, hemos de ser muy coherentes en el tema de la evaluación, porque a veces cambiamos una cosita y las demás las dejamos igual. Y el tema de las familias pasa igual. O sea, ahora podríamos hacer todo eso, pero luego al final es la profesora que nos encerramos en nuestra casa y hacemos la evaluación final, o si quieres hacemos la junta de evaluación, lo decidimos, pero allí el estudiante no tiene ninguna voz ni voto. O sea, él recibe la familia las calificaciones y no está. En los centros que estamos trabajando ahora y nos está funcionando mucho, es que son los propios estudiantes que hacen el informe a las familias. O sea, son ellos que explican qué han aprendido, a qué nivel y aportando datos y qué dificultades aún tienen, qué cosas creen que han de mejorar y deciden pues lo que han de hacer para ir hacia adelante. Y este es el gran reto, o sea, es muy interesante. Las familias lo están agradeciendo porque, claro, cuando las familias reciben un conjunto de notas, calificaciones, siempre les preguntamos, ¿y vosotros qué os leéis? Todo el mundo lo que se lee son los comentarios finales del profesor, pero claro, son 2 líneas y son desde fuera. Cuando es el propio hijo o hija que explica qué he aprendido y qué he hecho y qué me falta aún para aprender, esto las familias lo agradecen muchísimo porque saben dónde han de poner el esfuerzo. Esto es un cambio muy a fondo, esto evidentemente no es un cambio rápido, es un cambio de centro, no lo hace un solo profesor, sino que ha de ser algo colectivo. Pero yo os digo que es el gran reto que tenemos, porque hemos de entrar en esta idea de evaluación también a las familias. Porque si no, cuando llega a casa el estudiante, lo que le preguntan los padres es ¿qué nota has tenido? Nadie le pregunta ¿qué has aprendido hoy? Sino ¿qué nota has tenido en este examen o en esta actividad o lo que sea? Por tanto, este cambio de lenguaje también ha de ser del entorno, de las familias. Y ya os digo que os animo mucho a hacerlo porque la mayoría de centros que lo estamos trabajando, las familias también lo reciben muy bien. Dicen que incluso a familias con muchas dificultades. Teníamos una madre que era china y decía, es que yo no sé escribir en español, no sé esto. He ido a una vecina y le he pedido que diga mis reflexiones, porque claro, los padres les pedimos si están de acuerdo o no y que digan qué pueden hacer para cómo ven a su hijo y que nos recomiendan a nosotros, profesores, para que le ayudemos a mejorar. Esta es una fuente de información importante siempre. Pues una madre buscando a otra persona, una vecina, que le escriba lo que ella piensa para que realmente comunicarlo. Lo digo para que a veces pensamos, ¿no? Es que con alumnos de entornos culturales complejos esto no es posible, pues os aseguro que es totalmente posible y además lo agradece muchísimo más que solo la nota.
Pues sí, vamos, me deja... Esto es algo que hay que repensar y trabajar mucho, y como tú dices, esto lleva un proceso muy, muy largo por parte del centro, familias y demás, porque cambiar el chip a las familias de la calificación es muy, muy complicado. Y esto comporta también cambiar la idea de que ser objetivo, un profesor calificando, es tener muchos datos, muchas notas. Aquello que tenemos, la libreta de calificaciones con muchas columnas, cada columna con un número y que al final, o con una letra, porque esto ya depende de los profesores, unos ponen números, otros ponemos letras, etcétera, y flechas arriba y abajo. Símbolos. Exacto. Estamos de acuerdo y pensamos que es tener muchísimos. No, no nos da la media la calificación. La calificación es decir, después de todo un proceso de aprendizaje, a ver, ¿qué evidencias tenemos? ¿Qué pruebas tenemos de que hemos aprendido? ¿Qué sabíamos al inicio? ¿Qué sabemos ahora? O bien, hemos aplicado la rúbrica y nos ha salido que estamos en este nivel. O sea, de tener evidencias, no es tener muchos datos, sino tener pruebas. Y, por tanto, cuando los estudiantes hacen su informe, pues no dicen, es que te he sacado un 2 aquí, un 3 allí o un 4 en otro sitio, sino que dicen... A ver, en la actividad final que hicimos del proyecto tal, yo hice bien todo esto, aplicando la rúbrica me salió así, o bien en esta idea al inicio yo lo hacía así y después ya he hecho esto, tal como se ve en este dato. Me explico, o sea, no es sacar media, sino evidenciar, decir aquello realmente lo he aprendido, lo estoy haciendo mucho mejor que al inicio. Pues sí, mira, tristemente yo este verano, después de confinamiento y demás, me encontré en julio con una reclamación por primera vez como docente. O sea, era cuarto de eso y ya sabes que si el niño le quedan una o dos, pues claro, va a reclamar el título, porque como pueden tener el título no con la suspensa, bueno, pues me encontré con la reclamación. Y es lo que tú dices, yo tengo muchas evidencias de calificaciones, pero cuando te viene esta reclamación, te hablo aquí en Andalucía, lo que me encontré fue que realmente el docente es el culpable y tienes que demostrar tu inocencia. El asesino es inocente, ¿no? Sí. Pero yo aquí era culpable de suspender al niño y tenía que demostrar mi inocencia. Yo cuando me encontré en julio con el marrón, porque es que yo diciendo no me lo puedo creer esto, pues lo que tú dices, y preparé un informe con más de 50 páginas de evidencias, mostrando que aunque yo tenía las calificaciones competencialmente, porque en sí el fin es las competencias, todas las evidencias de que el alumno no estaba aprendiendo y que no hacía lo que en sí, ¿no? Las calificaciones evidenciaban todo esto, ¿no? Pero me costó, Neus. Sí. Pasé, además me dieron 3 días para preparar el informe. No te cuento porque yo estaba viendo Julio como bendito sea, ya has llegado y me encuentro con esto. Pero finalmente el tribunal me dio la razón. Por primera vez la viví. Mucha gente, cuando le contaba a compañeros, me han puesto una reclamación, la mayoría me decían, pues no la vas a ganar porque siempre le dan la razón al alumno. Y yo dije, ni de broma le van a dar la razón porque yo me he hinchado de currar y tengo evidencias de sobra. Claro, lo que tú dices, hay que tener un control de todo lo que tienes en calificaciones que también sean evidencias. Es que es importante para todo esto, ¿no? Porque no todo califica. Entonces yo lo que demostré un poco era vale, tengo estas notas, pero mira en todo este proceso que el alumnado, pues no, el alumno o alumna no entregaba esto o no hacía lo otro, o solamente me traía una libreta que no evidenciaba que lo estaba haciendo conmigo. En fin, no es fácil, pero duele mucho. A mí me dolió mucho, Sí. El docente es cuestionado en la evaluación y difícilmente te dan la razón finalmente en esto, que me la dieron, pero lo pasé mal, Pero claro, es lo que te decía, cuando es el estudiante que hace este resultado, evidentemente triangulando todo, yo digo hablando, Claro. O sea... entonces ya no hay protestas, ¿me entiendes? O sea que el gran reto es conseguir que antes de que llegue a las familias, claro, el estudiante pueda decir, pues he aprendido o no he aprendido. Sí. Y insisto que esta es una cosa que siempre nos parece, siempre se pondrán buenas calificaciones y no
O sea, cuando tienen que evidenciar, pues reconocen, pues no he entregado el trabajo, no he hecho esta cosa. O al principio escribí así, ahora veo que las faltas de ortografía continúan siendo igual, etcétera, ¿me entiendes? O sea, han de poder, cuando hacen el informe, tienen que explicar por qué, de dónde sale esta calificación, claro, entonces ya no hay problema. Pero yo esas evidencias las tenía de sí, este alumno, pero sí. Y de hecho me encontré a la madre en la calle y me comentaba que ella no ponía la reclamación por mi materia, que sabía que estaba suspensa, que era para ver si le daban el título al niño, ¿no? Vale, o sea, vale. te encuentras con esta situación, pero tristemente te la encuentras como docente, sí. O sea... Sí, y cuando va la nota, pues por ejemplo en bachillerato, que va para la selectividad y va para poder entrar en una carrera, todos los padres están buscando el tanto por ciento, y los chicos y chicas están buscando. Yo tengo una nieta que ahora ha empezado la universidad y dice que está liberada, porque claro, te quería hacer una carrera que necesitaba nota, y el bachillerato estuvo, pues claro, preocupada por la nota. Dice, ahora estoy liberada porque la nota no importa en la universidad, en principio. Ahora está en primero, luego cuando esté más arriba le preocupará, pero ahora no le preocupa porque no es su objetivo. Tener una buena nota. En cambio, como quería entrar a una carrera de estas, entonces necesitaba nota, y claro. Claro, es la función social realmente de la evaluación, este pilar social que no nos lo quitamos, y yo la verdad que cuesta un montón, pero bueno, finalmente me dieron la razón, pero que se pasa mal, y creo que cada vez está más a la orden del día. Sí. Tristemente, Sí. Tristemente. Sí. Bueno, Neus, llevamos una hora, o sea, este tema me encanta. Yo estoy súper agradecida de que hayas compartido un ratito conmigo, que sepas que tus libros los tengo subrayados, marcados, que te menciono siempre cuando doy formaciones. Aquí llevo 3 páginas de apuntes. Yo te doy las gracias por participar hoy en el podcast, siempre agradecida por tu labor. Me has aportado un montón, que lo hago en mis formaciones, y me has ayudado mucho como docente, y desde aquí pues te quiero dar las gracias por todo, de verdad. Gracias por venir aquí hoy. Y a ti por invitarme y poder compartir un poco estas ideas con todos, y a ver si cada vez más docentes vamos trabajando en esta línea, porque yo creo que es clave, es clave. Así es, poquito a poquito. Poco a poco, muy bien. Un abrazo, Neus. Igualmente, muy fuerte.